Hola, soy Fabián Pineda, psicólogo y psicoterapeuta, y durante muchas veces he escuchado a padres y madres preguntarme qué hacer en esos momentos cuando los niños o las niñas no quieren comer. Y aquí es muy importante comprender cómo funciona, según las etapas de la vida de nuestro hijo, de nuestra hija, esa relación con la comida específicamente, porque según las etapas por las cuales nuestro hijo o nuestra hija esté pasando, tiene una connotación diferente. En esa medida, conocer los procesos del desarrollo de nuestro hijo o de nuestra hija son muy importantes para poder entrar en ese mundo infantil y comprender cuáles son sus necesidades y cuáles son sus intereses determinados en ciertas edades o ciertos momentos de su vida. Te voy a poner algunos ejemplos porque tenemos un poco tiempo para poder conversar por acá. Y es el caso de, en ese primer momento de la vida cuando tu hijo ha nacido, ¿sí? Y cuando la relación inicial es con el seno, ¿sí? O en los casos cuando por alguna situación la madre no puede brindar el seno, es con el biberón directamente. Ese vínculo central con la alimentación tiene tres connotaciones. Una primera que es básica, ¿sí? Y es la que los padres generalmente conciben, y es proveer el alimento necesario para que fisiológicamente, corporalmente, pues viva, tenga los nutrientes necesarios. Esa es la básica. Ahora hay otros dos elementos. El otro elemento tiene que ver con que esa conexión con el biberón le provee además un placer. ¿Sí? No solamente es un alimentarse por salud, sino que también provee un placer muy grande. Y quienes han visto a los bebés muy pequeños se han podido dar cuenta del placer, de la forma como toman ese biberón o ese seno, ¿sí? De forma placentera. Entonces está satisfaciendo una necesidad primaria, oral, de poder entender el placer a partir de ese primer contacto con el alimento. El alimento se convierte en una fuente de placer, que posteriormente también será significativo en su vida, porque según cómo se haya dado esa fuente de placer en las primeras etapas, después entenderá el placer y la posibilidad de sentir y proveer placer a sí mismo y a los demás. Pero también tiene una tercera connotación ese primer momento, y es ese vínculo entre la oralidad, el placer de la oralidad, y ese vínculo con el seno, con el biberón, está ligado a un vínculo afectivo con la madre especialmente, o con el padre, que es quien pueda tomar ese rol en un momento, y tiene que ver con la disposición para poder acoger al hijo, ¿sí? Y brindar un espacio tranquilo, placentero, de armonía, y sobre todo donde la mirada tiene un valor fundamental, porque el bebé va a centrar la mirada en esa persona que tiene, en los ojos de esa persona que tiene al frente, ¿sí? Y a través de esa mirada va a poder interpretar los sentimientos, el afecto, ¿sí? Qué tan tranquila está la madre en ese momento, o qué tan angustiada, o qué tan centrada en ese momento, si está directamente viendo a su bebé o si está en otras cosas, ¿sí? En ese momento es clave poder destinar todo el espacio para poder dedicarse específicamente a ese momento, porque el hijo va a interpretar no solamente un tema de salud, no solamente un tema de placer, sino un vínculo afectivo con ese proveedor, con esa madre, con ese padre que está ahí. Y eso va a ser determinante, porque a partir de ese momento, desde luego vienen etapas anteriores que hablaremos en otros espacios, pero en ese momento se da un aporte muy importante para la construcción de ese sentido de valía propia, ¿sí? Lo que en algunos contextos se llama la autoestima, ¿sí? Tiene que ver con que ese proveedor, esa madre o ese padre esté atento a ese bebé, a proveerlo, a mirarlo, a observarlo,
a darle su espacio, ¿sí? Entonces miren cómo el alimento, ¿sí?, se convierte también en fuente de placer y en fuente de un elemento afectivo muy profundo. Y eso es hablando solamente de esa primera etapa de la vida. Asimismo, en las siguientes etapas, ¿sí?, a los 2, 3, 4, 5 y de ahí en adelante, años de edad, cada etapa tiene un proceso y una significación diferente de la alimentación. Si quieres conocer más sobre este y otros temas de psicología, por favor contáctanos, ¿sí? Estamos a tus servicios, tenemos espacios mucho más amplios donde podemos ahondar y profundizar en este tipo de experiencias y en este tipo de formación desde el campo de la psicología, el vínculo afectivo con nuestros hijos. Siempre a tus servicios. Un saludo.